Mientras estudiamos Primera de Juan, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de los tres oficios de Cristo. Por personalidad, usualmente tendemos a enfatizar uno de los oficios por encima de los otros. Es natural. Tenemos el oficio de profeta, que se enfoca en la verdad y que trata de abordar el tema del conocimiento, ¿verdad? Y Jesús, como nuestro profeta, nos anuncia la verdad, nos da a conocer la verdad, y nosotros, reflejando ese oficio, podemos tener una tendencia a buscar conocimiento hacia lo académico, hacia aprender información y conocer la verdad. Está el oficio sacerdotal, que se enfoca en la reconciliación los unos con los otros y con Dios. Enfatiza el tema del amor entre hermanos y el amor hacia Dios. Y lo principal para este tipo de persona son las relaciones. Tenemos el oficio de rey, que enfatiza la obediencia. El rey que ganó la victoria por nosotros ahora nos gobierna y nos dice cómo debemos vivir. Y tiene el énfasis en las acciones. La persona que se enfoca en esa característica se enfoca en las acciones, en la obediencia, en el hacer. Conocer, amar, hacer, o conocer, ser y hacer. Entre el profeta y el sacerdote tenemos un problema cultural, una pequeña riña. Porque por un lado, el que enfatiza la verdad, dice la verdad sin pelos en la lengua. Y no le importa lo que piensen los demás o cómo se sientan. Y el otro caso es el que se enfoca tanto en las relaciones que no es capaz de decir la verdad porque puede lastimar al otro. Entonces nos vamos a uno de los dos extremos. O decimos la verdad sin filtro, sin importarnos cómo puede afectar los sentimientos del otro, o por valorar los efectos del otro, por no entrar en un conflicto, por mantener la relación en paz, prefiero no decir la verdad. Las Escrituras, sin embargo, nos dan otra alternativa. La alternativa bíblica, donde la verdad y el amor pueden coexistir. Primera de Pedro 1, del 22 al 2:3 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Dios, nos acercamos de nuevo a este libro que tú nos das la oportunidad de estudiar, no solamente la Biblia, sino específicamente Primera de Pedro. Y queremos pedirte, oh Dios, que al abrirlo y leer estas porciones y tratar de escarbar tu verdad de ellas, ilumines cada porción en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tu Espíritu que inspiró estas palabras es el mismo que mora en nosotros. Y confiamos, oh Dios, en que Él está actuando de manera permanente en nuestras vidas, llevando a nuestro corazón, transformándonos desde adentro a través de tu palabra. Queremos leerla, queremos aprender de ella y queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Concédenos esto conforme a tus promesas y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya les he dicho que a Pedro le gustan las oraciones largas, ¿verdad? Y esta no es una excepción. Si ustedes ponen atención, los versículos 22 y 23 son una sola oración. Una misma oración, de principio a fin. Entonces los voy a leer juntos. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí, si ustedes lo notaron, hay un solo mandato. El verbo principal de la oración es un mandamiento, un imperativo, que tiene dos fundamentos, o más bien un mismo fundamento planteado como desde dos perspectivas. El mandamiento es: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y los dos fundamentos, o el fundamento doble, por decirlo así, la primera parte está en el versículo 22 al puro principio: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y el segundo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Habiendo purificado vuestras almas se refiere a la conversión. Entonces, si usted es una persona convertida, recuerden, habiendo purificado, verbo perfecto, ¿verdad? Que ocurrió en el pasado, pero tiene un efecto en el presente. Entonces, somos conversos, hemos sido convertidos por la palabra. Y en este contexto, esa palabra, habiendo sido purificados o habiendo purificado vuestras almas, la palabra purificar siempre tiene una connotación de culto. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba de purificar, ¿verdad? De purificarse las vestimentas, de purificarse en la ropa, de purificar animales, sacrificios, casas, objetos, siempre que había algún ritual de purificación tenía que ver con culto, tenía que ver con la adoración. Y el símbolo del Antiguo Testamento señala a la realidad del Nuevo. Está hablando de la purificación del pecado. En última instancia, es eso. Entonces, nosotros no es que activamente nos hemos lavado para purificar nuestros pecados o para limpiarnos de pecados. Es que hemos sido purificados, ¿verdad? A través de la fe en Jesucristo. Pero lo pone en activo, como que nosotros nos hemos purificado, que hemos purificado nuestras almas. Y ahorita vamos a hablar un poco de por qué Pedro lo pone en activo. Pero sabemos que hemos sido purificados de nuestros pecados y que hemos sido limpiados de esa manera, dice, por la obediencia a la verdad. Hablamos de esto en la introducción. Aquí la verdad es la verdad del Evangelio. En general, la predicación del Evangelio de Jesucristo, pero también por implicación incluye todo lo que se desprende y todas las implicaciones de nuevo de ese Evangelio, pero específicamente está hablando de la verdad del Evangelio y cómo obedece uno la verdad del Evangelio. La obediencia al Evangelio es creer, arrepentirnos y creer en Jesucristo. Eso es obedecer el Evangelio, porque el llamado del Evangelio es: arrepiéntete y cree en Jesucristo. Ese es el llamado del Evangelio. Entonces, hemos obedecido nosotros a la verdad, ¿cierto? No está hablando de obediencia a los mandamientos, porque sabemos que no somos purificados por nuestra propia obediencia a los mandamientos. Está hablando de una purificación que se da a través de la obediencia al llamado del Evangelio. Hemos respondido con fe, hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y por eso hemos sido purificados. Romanos 12:26 dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Obedecer a la fe. ¿Se dan cuenta? Es obedecer al Evangelio. Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No está hablando de obediencia a los mandamientos, no está hablando de obediencia a la ley, está hablando de obediencia al llamado del Evangelio. Los creyentes son llamados a arrepentirse, creer y confesar a Cristo para ser salvos. Y lo hemos visto en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Romanos 10:9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay un llamado que se debe obedecer y el llamado es: cree en Jesucristo, arrepiéntete y cree. Ahora nosotros sabemos, porque hemos estudiado más sobre este tema, que esa fe que nos permite creer en el Evangelio, abrazar a Cristo y arrepentirnos, eso es un don de Dios.
¿verdad? Sabemos que es así. La fe, la obediencia, el arrepentimiento, todo eso viene de Dios, no es algo que nace en nosotros. Efesios 2:8, lo podríamos decir de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces es algo que Dios da, el arrepentimiento, la fe, la confesión de Cristo, el abrazar a Cristo, eso es algo que Dios da. Pero nosotros sí lo realizamos activamente, hemos obedecido la verdad. Hay un fragmento ahí curioso, mediante el Espíritu. Les voy a contar algo un poco técnico. Realmente, esa frase, mediante el Espíritu, solo aparece en manuscritos más nuevos. Los más antiguos no la tienen. Es como que se agregó después. Ahora nos ha llegado hasta nuestras manos y confiamos en la soberanía de Dios en eso, ¿verdad? Y en última instancia aplica porque el Evangelio es aplicado a nuestras vidas mediante el Espíritu. El Espíritu es el que hace que creamos, es el que hace que nos arrepintamos, es el que hace que obedezcamos al Evangelio. Pero el propósito del Evangelio es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Dice que hemos sido purificados cuando obedecimos la verdad para el amor fraternal no fingido. ¿Se dan cuenta? Es bien curioso que ponga eso como algo tan central, ¿verdad? Pero si ustedes lo piensan, Dios nos da el resumen de la ley en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces es fundamental, es esencial el amor fraternal no fingido. Esa es la meta de la conversión, o una de las metas de la conversión, que aprendamos a amarnos unos a otros, el amor por otros creyentes. Para esto fuimos introducidos en esta comunidad que se llama iglesia, para practicar el amor los unos por los otros. Entonces, dado que han sido purificados de sus pecados, dado que han creído o han obedecido la verdad del Evangelio, que es para amor fraternal, entonces con eso como fundamento pasamos a la orden: amaos unos a otros. Y no solamente amaos unos a otros, sino amaos unos a otros entrañablemente. Podríamos decir con amor ferviente, con amor constante, con amor permanente, con amor paciente. Un amor que no mengua, que no cambia, no disminuye en medio de las circunstancias o en medio de las dificultades. Recordemos que Pedro le está hablando a una iglesia que está sufriendo, ¿verdad? Está siendo perseguida o está sufriendo en el contexto en el que está, ya sea críticas o difamaciones o lo que sea que están padeciendo. Cuando la iglesia es atacada, corre el riesgo de volverse unos contra otros dentro de la misma iglesia. Entonces Pedro les está diciendo, ese amor que tienen entre ustedes debe ser permanente, porque van a venir ataques de afuera, van a venir problemas de afuera. Y si esos problemas vienen, ustedes, aquí entre ustedes, por lo menos deberían tener su lugar seguro. Que las difamaciones, que las detracciones, que la malicia, todo eso que vamos a ver más adelante, no debe venir de la iglesia, porque suficiente lo vamos a recibir de afuera. Suficiente vamos a recibir ataques de afuera. Los que estamos dentro de la iglesia, aprendamos a amarnos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, porque ya hemos sido purificados. La razón por la que podemos amar de corazón puro es porque Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Podemos amar de esa manera porque ya hemos sido renacidos. Y ahí es donde Pedro pasa a al segundo planteamiento del mismo fundamento. En el anterior hablamos de la conversión como purificación, y aquí habla de la conversión como renacimiento o volver a nacer. Dice que hemos sido ya renacidos o siendo renacidos. El mandato a amar en última instancia descansa en la obra salvadora de Cristo. Nosotros amamos porque hemos experimentado el amor, lo vimos en Juan. Hemos sido nacidos. Yo sé que no lo pone de esa manera, pero nadie nace por voluntad propia, ¿verdad? Entonces, aunque no lo diga así, lo que está diciendo es que hemos nacido porque alguien nos ha engendrado, y ese alguien es Dios. El actor en nuestra salvación, en nuestra conversión, es Dios. Él es el dador de esta nueva vida.
Entonces dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, y aquí Pedro empieza a plantear un contraste. Simiente corruptible se refiere a la simiente humana normal, la forma de reproducirse entre los seres humanos. Es corruptible, es corruptible. Todo eso se pierde, todo eso se corrompe, perece, es terrenal. Incluso cuando se concibe un hijo, eventualmente ese hijo va a morir. El punto es que nuestro sistema reproductivo y todo lo que involucra nuestra reproducción es corruptible. Se daña, perece. Nada de eso es eterno o permanente. Pero nosotros no hemos nacido de una manera tradicional espiritualmente, sino que hemos nacido de una simiente no corruptible. Hemos nacido de una simiente incorruptible. Dios, para engendrarnos de esta manera sobrenatural, para darnos este nuevo nacimiento desde una simiente incorruptible, utiliza un medio que es poderoso. Por amor a nosotros, para cumplir en nosotros el amor de su evangelio y los efectos de su amor, de ser objetos de su amor, Dios utiliza la verdad cruda del evangelio y nos dice lo que no queremos oír. Nos dice que somos pecadores, nos dice que nuestra condición es desesperante, nos dice que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Pero junto con esa verdad nos proclama la otra parte, donde su amor queda más que demostrado. Allí donde usted no se puede salvar, Cristo lo salva. Allí donde usted no puede vencer el pecado, Cristo murió por ese pecado. Y entonces vemos el equilibrio perfecto de verdad y amor. El amor que nos salva es a la vez una verdad que nos destruye. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Y dice que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hagamos un ejercicio de interpretación. Yo creo que lo enfaticé bastante, pero ese término que vive y permanece para siempre, ¿se refiere a Dios o se refiere a la palabra? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo pone así, y luego añade que vive y permanece para siempre. ¿Quién es el que vive y permanece para siempre? ¿Es Dios o es su palabra? ¿A qué se refiere? Piénsenlo, les voy a dar la respuesta, pero piénsenlo. Si son observadores y pusieron atención a la lectura, el versículo que sigue nos da la respuesta a esta pregunta. Ahí está la pista. Por la cita que sigue en Isaías, se refiere a la palabra, no a Dios. Aunque... ¿Perdón? Dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Correcto. Entonces es el carácter permanente de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En este caso, porque es de Dios es permanente. Porque es de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios en última instancia. Hay otra parte de la Biblia que habla donde todo pasará, más su palabra no pasará. Correcto. Hay muchas citas que podríamos ver y Pedro conoce también estas citas, pero él cita un pasaje de Isaías 40, versículos del 6 al 8. Voy a leer primero Pedro y luego leo Isaías. Pedro dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Isaías 40 del 6 al 8 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Ese porque del principio, antes de la cita, no es un porque de causa, no está diciendo que es por esto, no, es como una explicación de lo anterior, una aclaración o una reafirmación o replanteamiento de lo que acaba de decir, ahora utilizando la cita de Isaías. La Septuaginta, que es posiblemente lo que citó Pedro, la Septuaginta es la traducción al griego más antigua. Entonces Pedro posiblemente tenía esa versión, esa fue la que utilizó, porque esa versión omite parte del versículo 7, y si ustedes notaron no aparece en la cita de Pedro. Pedro hace lo mismo, él omite parte del versículo 7, pero el punto es que esta cita se dio para el consuelo de Israel mientras estaban en el exilio en Babilonia. Vean cómo se unen todos los temas que hemos venido viendo en la introducción. Dios les está prometiendo que los va a restaurar de Babilonia. Y les da las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios cumple sus promesas, de que su palabra permanece para siempre, de que nada ni nadie puede resistirse a las promesas de Dios. Ellos serán liberados de Babilonia sí o sí, porque Dios lo está prometiendo y este es el punto principal. La palabra del Señor permanece para siempre. Ninguna nación puede detener la palabra del Señor. El pueblo al que Pedro le está escribiendo era un pueblo que estaba siendo perseguido, oprimido, que les dice que están como en Babilonia, que son como exiliados, que son como expatriados. Y al mismo tiempo les da la misma firmeza de la palabra del Señor, que no puede ser detenida por ninguna nación, que no hay pueblo que se oponga al evangelio que pueda frenar el avance de la iglesia. Nosotros vivimos en un contexto cultural que busca constantemente detener la verdad, frenar la verdad, vivir mentiras, falsedad, promover engaños. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Intentan a nuestro alrededor interpretar el mundo que Dios creó sin Dios, sin la palabra de Dios, sin la verdad de Dios. Cada quien quiere crear su propia verdad y promover su propia verdad. Pero hermanos, sin importar el movimiento cultural a nuestro alrededor, seamos valientes. Estemos confiados porque la verdad de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. En primera instancia se refiere al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo tiene poder. En medio de una cultura distorsionada que busca oponerse a la verdad y que parece más poderosa que la iglesia, debemos confiar en el poder del Evangelio. El mismo Evangelio que a nosotros nos purificó y nos dio vida nueva, tiene poder para purificar y dar vida nueva a todos los que obedezcan la palabra de verdad, para todos los que crean y se arrepientan. Entonces anunciemos la verdad que hemos creído, anunciémosla sin temor y sin vergüenza, confiando en que es la verdad. La iglesia de hoy es el verdadero Israel. Nosotros tenemos la promesa, exiliados, sí, en un mundo hostil, pero libres por la verdad del Evangelio. Con nueva vida en medio de una generación que lamentablemente se pierde. Y eso debería movernos a compasión. Deberíamos amar y proclamar la verdad también. Aunque les duela, aunque no sea bonito escucharlo, es nuestro deber como iglesia anunciar la verdad de Dios, pero siempre hacerlo con compasión, con amor por las almas, con amor por los perdidos. Por eso Primera de Pedro 2 continúa el tema diciendo, desechando, o sea, todo esto se da en este contexto, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para poder anunciar esta verdad con todas sus implicaciones, necesitamos estudiarla y vivirla. Lo necesitamos. Y es curioso porque Pedro empieza diciendo, como atacando aquello que puede estorbar nuestra vida de la verdad, nuestra vivencia de la verdad. Dice, entre ustedes por lo menos, creyentes, entre ustedes, en medio de ustedes como iglesia, por lo menos desechen, o sea,
quiten de en medio, quiten lo que estorba, eliminen de sus vidas la lista que viene a continuación. Ahora, ese no es el mandato. Esa es como una calificación al mandato, pero el mandato es: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero para poder vivir a la luz de la verdad y para poder promover la verdad, necesitamos quitar de en medio también lo que estorba, desechando toda malicia. Y noten que dice toda es toda, ¿verdad? Cualquier mala voluntad hacia nuestros hermanos, cualquier mal pensamiento. A veces la gente nos dice algo, nuestros hermanos de la iglesia nos dicen algo y lo primero que pensamos es: me está ofendiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Somos como mal pensados. En ese sentido, Pedro nos está diciendo: no sean mal pensados. Eliminen toda esa malicia. No desear causar dolor a los demás. Vean que no es solamente lo externo, sino incluso nuestros sentimientos hacia los demás. No desearles nada malo, porque eso destruye la armonía entre los creyentes. A veces con las personas más cercanas a nosotros, con los de la familia, si son también de la iglesia, especialmente con los de la familia, tendemos a ser mal pensados, ¿verdad? Y cualquier cosa que dicen o hacen la malinterpretamos, porque creemos que los conocemos mejor. Ya sé por dónde va, ya sé lo que me quiere decir. Aprendamos a no ser mal pensados en ese sentido, por dos razones. Primero, no conocemos los corazones de los demás. Decir que los conocemos a ese nivel es bastante prepotente de nuestra parte. Y por otro lado, negamos la obra del Espíritu Santo. Si esa otra persona es creyente, está siendo transformada, démosle la oportunidad. Démosle la oportunidad de que rinda el fruto de su santificación, porque el Espíritu Santo está actuando en él o en ella, así como está actuando en mí, ¿cierto? Eliminando todo engaño. Ya aquí es como mentir a propósito, decir cosas falsas a propósito, difamar a los demás o traicionar a los demás. Quitar toda hipocresía, esto es esconder lo que uno es realmente o lo que uno siente realmente. Mostrarse de una manera que no concuerda con el interior. Jesús les criticó a los fariseos por esto, ¿verdad? Específicamente los llamaba. Yo creo que el insulto que más usó con ellos fue que eran hipócritas. Porque en términos de Dios mismo, ellos estaban honrándolo de labios, pero su corazón estaba lejos. Estas cosas, la hipocresía y el engaño, destruyen la confianza entre los hermanos. Así que dentro de la iglesia debe haber confianza. Por lo tanto, quitemos el engaño y la hipocresía. Quitemos las envidias, resentir cuando a alguien le va bien. Resentir cuando a uno de mis hermanos Dios les concede una bendición y entonces yo me resiento y me enojo. Y yo quisiera eso para mí. No, aprendamos a celebrar, porque la envidia destruye el buscar y el celebrar el bienestar de mi hermano. Y todas las detracciones, esto es ya hablar mal de nuestro hermano, cualquier insinuación, cualquier falso testimonio, hablar a espaldas de otros, esto destruye el honor de los demás, como vimos en la confesión de pecados. Entonces, quitando todo eso que estorba, juntos como iglesia, deseemos. Vean que dice desead, está hablándole a un grupo, no le está hablando a uno solo. Como iglesia, hermanos, deseemos nosotros, anhelemos intensa y ardientemente, como niños recién nacidos. Ustedes han escuchado a un niño llorar cuando tiene hambre. Hemos tenido la oportunidad en esta iglesia de escuchar varios bebés llorando cuando tienen hambre, ¿verdad? Las que son mamás y los que son papás saben cómo suena un bebé recién nacido cuando tiene hambre. Es un sonido desesperante, ¿verdad? Las madres no pueden ignorarlo. Imposible de ignorar a un bebé cuando llora porque tiene hambre. Un sentido de desesperación, de que su vida depende de ese próximo alimento. Y que si no se alimenta, va a morir. No está hablando de ser inmaduros como bebés. Está hablando de ser dependientes como bebés. Debemos anhelar la palabra de Dios como bebés que saben que depende su vida espiritual de ese alimento. Y de que si no se alimentan, van a morir. No van a crecer adecuadamente. ¿Cierto? No se van a alimentar.
La leche espiritual no adulterada. La Biblia de las Américas dice la leche, no dice espiritual, sino la leche de la palabra. Curiosamente, ¿verdad? En lugar de espiritual dice la leche de la palabra. Hay otro pasaje donde ocurre algo parecido, en Romanos. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, etcétera, etcétera, que es vuestro culto racional, dicen unas versiones, espiritual, dicen otras. Es extraño, porque nosotros tendemos a pensar en lo espiritual como algo que no tiene nada que ver con la razón, que no tiene nada que ver con la palabra. Pero la Biblia, en estas dos traducciones, nos ofrece una luz. Nos dice, no, es que lo espiritual tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la verdad de Dios. No estamos pensando en experiencias, en sensaciones o en experiencias extrafísicas o extrasensoriales, como si eso fuera espiritual, sin contenido, sin sentido. No, es más, vean, les voy a volar la cabeza con esto. La palabra que se traduce como espiritual o de la palabra en la Biblia de las Américas es la palabra lógicos del griego, de donde obtenemos la lógica, de donde también obtenemos el término logos, que se refiere a Cristo, el verbo de Dios encarnado. Entonces la palabra, contenido, mensaje, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Si queremos crecer espiritualmente, necesitamos la palabra de verdad. No hay otra manera de crecer. No se trata de experiencias o éxtasis, sino de lectura de la palabra, anhelo por la palabra, por la lógica de Dios, por el conocimiento de Dios, que es pura o debe ser pura, o sea, sin añadirle nada, sin quitarle nada. Pura, así tal y como Él nos la ha dado. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, tal y como Él la entregó. Para que por ella crezcáis, es el resultado lógico de alimentarse bien, crecer para salvación. Hay 3 tiempos de la salvación. El pasado, Dios ya nos salvó, ¿verdad? Un evento pasado. El presente, Dios nos está salvando o nos salva, un proceso constante. Y el futuro, seremos salvos, un estado final. Aquí se está refiriendo al proceso. Para que crezcamos para salvación, se refiere al proceso de nuestra santificación. Que eso que dijimos creer afecte nuestra vida, nuestro andar todos los días, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora pregunto, ¿hemos gustado? ¿Nosotros hemos probado la benignidad del Señor? ¿Ha conocido usted la bondad de Dios a través del Evangelio de Jesucristo? ¿Ha experimentado usted la realidad de ser declarado justo y perdonado por la obra de otro en su favor? Ya hemos probado esa verdad. Sabemos lo que se siente, sabemos lo buena que es. Vimos a Cristo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre por nosotros, y le abrazamos con todas nuestras fuerzas cuando nos arrepentimos y creímos en Él. Hemos conocido la benignidad del Señor. Y nosotros que sabemos lo que es bueno, debemos no solamente seguir acudiendo a esa fuente, sino que debemos dar a conocer esa benignidad a otros, sin pelos en la lengua. Pero eso solo va a ocurrir si conocemos realmente a Cristo. No podemos hablar de un Dios al que no conocemos. No podemos proclamar un evangelio que no hemos abrazado. No podemos emocionarnos por el perdón de los pecados, por la muerte de Cristo en la cruz, por sus promesas, si nosotros no hemos confiado en esas verdades personalmente. Entonces, como iglesia, necesitamos anhelar constantemente esa verdad.
Cristo vino a redimirlo todo. No solo cuerpos, no solo almas, el mundo entero. Y nosotros como iglesia somos los que damos como el ejemplo o el anticipo al mundo de cómo se vive en el mundo de Dios. Y eso solo es a través de creer el Evangelio y vivir el Evangelio en todas sus implicaciones. Pero solo bien alimentados por la verdad podemos vivir la verdad. Y aquí vamos a volver a unir la verdad y el amor, porque la verdad de Dios es la proclamación de que el cristiano debe amar a Dios y amar al prójimo. La primera y más importante manera de amar a nuestro prójimo es proclamarle el Evangelio. Es correr por sus almas cuando vemos que se están perdiendo. Pero también vivir la verdad de tal manera que seamos ejemplos. Ayudarles a entender la verdad de la palabra de Dios para que sus vidas también sean mejores. Permitir que la luz del Evangelio brille en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y a través de nosotros, ojalá, se prenda esa misma luz en muchos hogares a nuestro alrededor. Así es como el amor y la verdad van siempre de la mano. Que Dios nos ayude. Oremos. Dios, tú eres un Dios que nos ama. Hemos probado tu benignidad en Cristo. No cabe duda de que nos has amado desde la eternidad. Pero como parte de ese amor, de esa bondad, de esa benignidad, de ese favor hacia nosotros, nos has proclamado la verdad del Evangelio, la verdad de tu palabra. Una verdad que nos puede destrozar, que nos deja desarmados, que destruye nuestro ego y cualquier prepotencia, cualquier idea de que nosotros podemos en nuestras fuerzas alcanzar tu gloria. Pero no solo nos dices no puedes, sino que nos ofreces el medio en Jesucristo. Y nos volvemos así dependientes, no autónomos, no superpoderosos, sino dependientes de ti, dependientes de tu palabra, dependientes de tu verdad. Ayúdanos a crecer en la conciencia de esa dependencia. Ayúdanos a anhelar tu palabra como bebés que piden leche. Ayúdanos a entender que nuestro crecimiento en la fe, que nuestro desarrollo adecuado, nuestra formación y el fruto que produzcamos depende de cuán bien nos estemos alimentando de tu palabra. Que esa palabra fluya por nuestras venas, que invada todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, de tal manera que en nuestras interacciones con nuestro prójimo, primeramente en la iglesia, podamos mostrar esa verdad en amor, pero que también, movidos por compasión, por amor, por benignidad, acudamos a las almas que se pierden con el mismo mensaje, con la misma verdad, que destruye pero salva. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a tu palabra y a mostrar tu amor. En el nombre de Cristo. Amén.